nuevo episodio de la Biblia a la Vida. Espero que hoy estés lista con café en mano, Patricia. O haciendo si no bebes café, pues te puedes beber un té, no hay problema. Hay personas que beben mate. También. ¿Has probado el mate? Nunca lo he probado. Me han regalado mate. ¿Qué tal? Es mate. Yo digo claramente que no me gustó mucho porque las personas que me han regalado el mate me dicen, es un gusto adquirido, no es. Claro. Entonces ya me entienden. Claro. Pero gracias por el mate. Sí. Y leí también que el mate tiene muchas virtudes, así que pues mira, quizá hay que forzarse. Aunque no te guste. Hay que forzarse a beber mate, sí, porque es muy saludable. Pero sea lo que estés haciendo ahí, bebiendo mate, café, lo que sea que estés haciendo, qué bueno es encontrarnos otra vez. Y es nuestra oración en cada episodio que cada palabra de la Biblia se haga vida en tu vida, porque ese es el nombre de nuestro podcast, de la Biblia a la vida. Así que comenzamos con el episodio de hoy. Así mismo. Yarrola, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver en tus años de juventud. ¿verdad? Eso fue recientemente. Eso fue reciente, no sé o sea que tú tienes la memoria bien fresca con claro, esto. Pero eso bueno, fue ayer. Hace muchos años, cuando yo era joven. Pues sí, tú sí. Cuando yo era joven, había un programa de televisión que a mí me encantaba ver, que se llamaba El Juego de la Oca. ¿Tú lo llegaste a conocer? Sí. Sí. Pero bueno, a mí me gustaba mucho verlo porque era como un programa, es un programa español que consistía como los participantes tenían que cumplir con diferentes retos. Y uno de los retos que yo recuerdo muy bien que tenían ahí es el reto de ir abriendo diferentes puertas. O sea, tú tienes un manojo de llaves y tú tienes un periodo de tiempo específico en el que tú tienes que abrir para poder llegar como a la meta. No importa si tú abriste la última puerta, pero el tiempo se te acabó, no importa que la hayas abierto, ya te quedaste sin tiempo. Y esos momentos, yo recuerdo estarlo viendo y era como bien estresante para mí, viendo a los jugadores, buscando la llave se le cae el llavero, abren la puerta, la llave no entra. Entonces tú vas viendo como la desesperación y todo es para que el tiempo no te alcance. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene eso que ver, Patricia, con nuestra historia de hoy? Y yo quiero apuntarte a lo siguiente. A mí siempre me llamaba la atención esta historia, el periodo de tiempo tan específico que ellos tenían para poder cumplir con esa meta. Y pensando un poco en la historia que nosotros vamos a estar desarrollando en el día de hoy, en el encuentro con Jesús de Marta y María, que vemos ahí en Juan 11, cuando Lázaro muere, a veces, Charvela, nosotras no necesariamente tenemos dudas del poder de Dios, sino de su timing. Nosotras sabemos que Dios puede hacerlo, que Dios puede abrir todas las puertas, pero a veces pensamos que a Dios se le acaba el tiempo. Y a veces yo veo que mi tiempo va corriendo, mi tiempo va avanzando, hay puertas que necesitan ser abiertas, que yo entiendo que necesitan ser abiertas en mi vida, pero yo creo que Dios no llega en el momento preciso. Y a veces quizás cuando llega, tú dices, no, es que Dios llegaste tarde, llegaste demasiado tarde. Sí. Y nosotras vamos a ver una historia en el día de hoy donde pudiera parecer que Jesús llegó tarde. Así es. Pero Jesús nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Gracias a Dios que nunca llega tarde. Pero en nuestra mente puede estar esa percepción, sin duda. La historia de hoy la queremos sacar de Juan 11 y es nada más y nada menos que esa famosa historia de Marta y María cuando Lázaro, su hermano, muere. En Juan 11, en el verso del 1 al 2, ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias, nos relata que Lázaro estaba enfermo, que era el hermano de María, aquella que ungió los pies de Jesús. Y en el verso ya 3 dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús, verso 5, y Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro, ¿verdad? Y pudiera parecer contradictorio, Patricia, porque si tú amas a alguien y alguien te pide algo, dicen que la acción es una muestra de amor. El que ama actúa, dicen por ahí, ¿verdad? Pero vemos a Jesús no actuando quizás a la velocidad que ellos esperaban. Pero yo quiero recalcar algo, que el verso en menos de 2 versículos dice, lo amaba,
los amaba. No nos olvidemos de eso. Así Jesús es. amaba y ellos lo sabían. Porque las hermanas le mandaron a decir, Señor, el que tú amas. O sea, había evidencia del amor de Jesús en la vida de ellos. Y Jesús nos los deja así escrito en la palabra. Así que, sin duda, hubo una dilación de parte de Jesús. La vemos a través de los próximos versos, pero tenemos que entender desde ya que esa dilación tenía un propósito, porque Él no lo revela. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y entonces, definitivamente, Lázaro muere y parece que Jesús llegó tarde, ¿verdad? Pero tenemos que ir viendo desde ya que no es ausencia, no es indiferencia, porque Él los amaba grandemente, nos lo repite varias veces. Sí, así es. Pero a veces el escenario parece revelar algo más grande. ¿Tú querías decir algo? No. Que te veo que te pensé decía que tú que querías. así era, que así mismo, eso que estás diciendo. Estoy aquí apoyando. Perfecto. Me puedes interrumpir, tú lo No, sabes. pero yo lo sé, claro que sí. Pero algo que quiero resaltar, Patricia, y lo sabemos, pero a veces estas historias no lo recuerdan. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotras. María, Marta, querían la presencia inmediata de Jesús, entendían que era necesario y aparentemente sí lo era necesario. Pero Dios tenía otros planes, Dios tenía otra forma de ver la situación, Dios tenía otro propósito y Él tenía otras formas de lidiar con esto que vamos a seguir viendo más adelante. Claro, así es. Y algo tan interesante que nosotros vemos en esta historia es cómo estas dos hermanas, Marta y María, recordemos que en esta historia, esta narración, se murió Lázaro. Lázaro es el hermano de ellas dos. Y ellos, por lo que nosotros vemos ahí en las escrituras, parecían ser hermanos bien unidos. Sí. Y que estaban juntos, compartían mucho. Entonces, esta era una muerte que había causado dolor en estas dos hermanas. Pero algo interesante que vemos en esta narración es cómo las dos hermanas, cuando ya Jesús llega a donde ellas, tienen exactamente las mismas palabras hacia Jesús. Las dos. Ellas las dos le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos le dicen exactamente lo mismo a Jesús. Tienen la misma teología, tienen el mismo dolor y aún dentro de eso tienen una postura distinta cada una. Porque mira, Juan 11:20 dice de Marta, oye lo que dice, Marta sale al encuentro de Jesús y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. O sea, Marta oye que Jesús está viniendo, va y sale a recibir a Jesús. Pero luego dice que María, dice de María en el verso 32, al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay una que le sale al encuentro y se queda de pie frente a Jesús hablando con él y la otra se desploma delante del Señor y se derrama delante de él llorando, pero ambas le dicen exactamente lo mismo. Y nosotras encontramos aquí en esta historia que aunque Jesús responde a cada una, porque Jesús le da la respuesta necesaria a cada una, vamos a ver ahora, pero Jesús no es uno que está ahí cuestionando el dolor de ninguna. Ambas llegaron a él, a encontrarse con él con un corazón desgarrado. Pero nosotros no vemos aquí a un Jesús que está cuestionando su dolor. No vemos a un Jesús que le dice, ya deja de llorar, estate tranquila, sí. Tú verás, tranquila. No, él no cuestiona el dolor de ninguna de las dos. Eso es maravilloso. Cuánto amor por esta mujer y cuánta compasión, cuánta paciencia también. Sí, sin Porque duda. Quizá Jesús hubiese pensado, pero tú sabes, tú me conoces, yo te amo, tú me amas, pero no fue así. Mira, más abajo, rescatando de nuevo la conversación de Marta con Jesús, lo quiero leer otra vez. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le contestó, y aquí está la respuesta magistral yo no pudiera decir, Patricia, que fue una reclamación, sino una verdad que ella dijo. Tú podías hacer el milagro si tú hubiese venido antes, pero ella no sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Además que la resurrección de un muerto era un milagro mesiánico. Esto no era una sanación de un paralítico, aunque todo es extraordinario, pero ya el resucitar un muerto no, incluso es otro nivel ya, era ¿verdad? otra categoría, incluso de categoría de milagro mesiánico, como la curación de un leproso. Entonces, volviendo al texto, Jesús le contestó, y aquí está la verdad más grande que estas mujeres
iban a oír. Le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta a ella, ¿tú crees esto? ¿Verdad? Jesús trata como de ministrar al corazón de Marta y de María, que seguro estaba ahí escuchando, y le dice, no solamente le dice, yo lo voy a resucitar, le dice, es que, óyeme, yo soy la resurrección. Tú estás hablando con la persona. Y quizás es un eco a lo que próximamente iba a pasar con él, que él iba a resucitar. No podemos descartar eso, pero la esperanza no es en un evento futuro. Jesús no pone la esperanza de Marta en lo que él luego iba a hacer. Él la pone en él, en su persona, en la esperanza de aquel que está enfrente de ellas y que su nombre es Jesús. Marta, María, yo soy la resurrección y la vida. Y eso es lo que nosotras tenemos que quizás preguntarnos o cuestionarnos si nosotras en los momentos de dificultad estamos viendo lo que probablemente pueda pasar, el futuro, o estamos confiando en aquel que está en nuestro presente, que es Jesús, quien es la esperanza, quien es la resurrección y la vida. Y me encanta aquí cómo en la respuesta que le da Jesús ahí a Marta, él termina diciéndole, ¿crees esto? Es como que Jesús está moviendo su mirada. Marta llega con la pregunta, si tú hubieras estado aquí, esto hubiese sido diferente. Pero Jesús le cambia la dirección a de si hubieras estado a, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Exacto. Y es como quitándole la mirada, no de lo que yo puedo hacer, que definitivamente lo podía hacer, sino de quién yo soy. Y ahí vemos esa respuesta de Marta, pero nosotros también vemos la respuesta de Jesús con María. Ahí vemos a Jesús instruyendo a Marta. Él sabía que Marta necesitaba esa respuesta en medio de su dolor. Sí. Él sabía que Marta necesitaba una respuesta teológica. Él sabía que Marta necesitaba que su mente fuera informada en medio del dolor y de lo que ella estaba pensando y experimentando. Pero con María vemos una respuesta distinta a la misma pregunta. Y yo te voy a leer los versos 32 al 35. Dice, al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. María se postra a los pies de Jesús. María también le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Le dice las mismas palabras. Pero Jesús no le dice nada. Sí. No le dice nada. No le da la misma explicación teológica que le dio a Marta. Pero ¿qué nosotros sí vemos haciendo aquí a Jesús? Dice que Jesús se conmovió y Jesús lloró. Nosotros vemos aquí a nuestro Señor llorando por el dolor de sus amigos. Él no le dice a María, oye, no es para tanto, no te preocupes, tú verás lo que yo voy a hacer. Hey, oye, confía, atenta. Confía que tú verás lo que viene. Tú verás lo que viene ahora. No, porque él sabía lo que la muerte significaba. Él sabía el dolor de la muerte y él estaba experimentando el dolor de sus amigos. Recordamos eso que tú decías al principio. Ellos le dijeron, el que tú amas murió. Jesús los amaba. Y Jesús viene y entra en el dolor de cada uno de ellos y llora por el dolor de sus amigos, porque el evangelio no es indiferente al dolor humano. Nosotros no tenemos un Señor que está desde los cielos mirando simplemente cómo los suyos sufren y Él no se duele con nuestro dolor. Él sabe lo que significa sufrir porque Él sufrió. Él sabe lo que significa el dolor porque Él lo experimentó. Él sabe lo que significa la muerte porque Él estuvo ahí. La muerte no lo pudo contener, pero Él murió. Y eso es una realidad. Él sabe y por eso Él puede llorar con nosotros. Y Él puede dolerse en medio de nuestro dolor. Y eso nosotros lo vemos ahí haciendo con María. María necesitaba eso. María necesitaba ver a su Señor doliéndose con ella, compadeciéndose en medio del dolor. Y Jesús le da exactamente lo que ella necesita. Así es. Qué gloriosa verdad. Entonces, Patricia, siguiendo con el relato, en el verso 38 y 40 vemos que
sigue esta interacción con Jesús y las hermanas. Entonces Jesús, dice el verso, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, Marta es una mujer muy práctica, Patricia. Yo me identifico mucho con ella porque ella es de la que acciona, tú sabes. Eh, Acordémonos que, o recordemos que esta era la mujer que estaba trabajando mientras María estaba a los pies de Jesús y ella va donde Jesús y le dice, oye, me dile ella que haga algo, como quien dice, en palabras de buen dominicano. Y Jesús le dice, déjala tranquila, que ella ha elegido la mejor parte. Siempre vemos a Marta como muy práctica y esta no es una ocasión diferente. Marta le está recordando al Señor, por si tú no sabes, Señor, ya van 4 días. Y si movemos esa piedra, va a oler. Entonces, como que va a estar fuerte lo que va a cambia de pasar. planes. Yo no sé cuáles son tus planes, pero cambia de planes porque ahí no va a salir nada bueno. Sin imaginarse lo que Jesús mismo podía hacer. Y por eso es que él le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Lo que esta mujer iba a presenciar era uno de los milagros mesiánicos. O sea, esto era algo maravilloso. Jesús iba a hacer algo extraordinario y a veces nosotras, por no mover la piedra, por no dar ese paso de fe, nos perdemos a veces. No, Dios es soberano, Dios va a hacer lo que Él quiera cuando Él quiera, pero a veces se dilatan algunas cosas en nuestra vida porque no hacemos las cosas con la rapidez que debiéramos. Y Dios en su paciencia nos espera hasta que estemos listos y hace el milagro. Pero aquí Jesús le estaba diciendo, den un paso de fe, remuevan esa piedra, que lo que van a ver va a ser la gloria de Dios. Cuando no había quizás esperanza, cuando ya habían pasado 4 días, que ya se sabía médicamente que este hombre no iba a resucitar. Que por cierto, Patricia, yo no sé si tú sabías que se salvó, hay una expresión que se dice, se salvó en campana. ¿Tú has oído esa expresión? No Cuando los muertos, sí, se salvó por una campana. Es que en los muertos, yo aprendí eso recientemente, a los muertos lo amarraban con una campanita, perdón, lo enterraban con una campanita amarrada, porque hubo historias en el pasado donde, de hecho, en Argentina hay una tumba donde se entiende que una jovencita murió asfixiada porque ella No fue estaba enterrada, muerta. no estaba muerta. Ay, Entonces, ay, de ay, ese ay, día ay, en ay. adelante, porque alguien oyó una voz y cuando fueron al otro día, se dieron cuenta que ella murió asfixiada porque la caja estaba destrozada. Entonces, de ese día entonces, le amarran una campanita a los muertos en ese tiempo y le decían se salvó por la campana, porque ellos tocaban para decir yo estoy viva. Pero bueno, un paréntesis. No, pero mira, muy buen paréntesis, yo no un lo sabía. paréntesis histórico. Pero bueno, este era Lázaro, no había campanita ahí, no había forma de que ni siquiera humanamente posible estuviera vivo, porque ya habían pasado 4 días, pero Jesús dice esas palabras maravillosas, van a ver la gloria de Dios. Cuando no hay esperanza para nosotros, Dios tiene otro camino, pero muevan Quita la piedra, quita la piedra. Y nosotras a veces, oye, es como, hay una enseñanza como tan práctica ahí en eso de quitar la piedra, porque a veces hay cosas que Dios definitivamente quiere hacer en nuestra vida y te está diciendo, oye, hay algo que tú necesitas hacer. Quizás una relación de la que tú necesitas salir. Y quitar la piedra significa salir de esa relación y luego tú verás lo que Dios va a hacer, cómo Dios va a obrar en tu vida, en tu corazón, cómo te va a transformar. O quizás quitar la piedra significa dejar hábitos en tu vida que tú crees que te están dando plenitud, que te están llenando. Y el Señor te dice, no, es que lo que yo puedo hacer es mucho más grande que lo que tú estás haciendo. Quita esa piedra y déjame a mí obrar, déjame a mí actuar, que verás la gloria de Dios. Así es. Si creyéramos eso. Amén. Ojalá que pudiéramos vivir así. Claro. Pero el clímax de esta historia llega justamente ahora. Déjame leerte los versos 41 al 43. Dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó de entre los muertos. Sí, wow. Yo no me imagino el momento que eso fue. O sea, ver a tu hermano levantarse de entre los muertos. Lo que tú pensabas que era imposible,
aquí había un hombre que lo hizo realidad. Aquí había un hombre que la muerte no podía resistirse a su llamado, que la muerte no podía resistirse a su voz. Y él le ordenó a Lázaro y Lázaro se levantó de entre los muertos. Pero la realidad es que esta resurrección que nosotros vemos aquí en Lázaro no fue porque la fe de María fuera una fe perfecta, no fue porque Marta lo haya entendido todo teológicamente. Es la autoridad de Cristo lo que hace que Lázaro se levante de entre los muertos. El enfoque no está en lo que Marta y María podían lograr con su fe, sino en la autoridad de aquel que estaba llamando a Lázaro a levantarse de entre los muertos, porque la muerte que es el enemigo final, el enemigo que todas nosotras más tememos, la muerte se postra delante de nuestro Señor. Y ese es el Jesús al que nosotras servimos. Una, que con su voz, Él llama a aquel que está muerto y le da vida. Amén. Y eso nosotros lo vemos aquí haciéndolo con Lázaro, pero también lo hemos visto en nuestra propia vida, Charvela, porque Él nos ha hecho pasar de muerte a vida. Su voz nos ha levantado de la muerte espiritual y nos ha dado una nueva vida en Él. Y así como nosotros vimos a Lázaro levantarse, bueno, no lo vimos, lo vemos en el relato, sí, pero lo vemos en nuestra vida, levantarnos de entre los muertos, y ese es nuestro Jesús. Así es, y esa es una verdad que debe retumbar en nuestros corazones. Lázaro fue un ejemplo de lo que vendría después, una proyección de lo que el mismo Jesús iba a ver después. Iba a ser enterrado, muerto, enterrado en una tumba, pero al igual que Lázaro iba a resucitar. Y todo eso con un simple propósito, darnos a nosotras vida eterna. Qué glorioso intercambio. Nuevamente, esa canción tan hermosa compuesta por Sara y Jonathan, glorioso. Les animo a que la oigan. Cómo Lázaro salió de esa tumba, asimismo Jesús salió de la tumba para darnos a nosotras vida eterna. Y nadie Lázaro lo llamó a él se levantó él de entre los muertos. Por su propia decisión, él decidió entregar su vida por nosotras para luego entonces llevarnos a una vida eterna. Gloria a Dios por la resurrección de Lázaro, pero gloria, gloria, gloria a Dios por la resurrección del Cordero que se inmoló por nosotras, que vive, y como Él vive, nosotras también viviremos. Ojalá y podamos vivir los restos del día que nos queda a la luz de esa gran verdad. Él nos ha resucitado.